Hola a todos, a todas, muchas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Vamos a probar a ver si merece la pena o no añadir a nuestra cestita de la compra el perfume de Decadence de Marc Jacobs. Aquí lo estamos viendo, tenemos la muestrecita, ya sabéis que cuando ponemos el título de lo compro o no lo compro, es que primero vamos a probar la muestrecita de perfume. Que por supuesto seguimos mandando el mensaje a las perfumerías, dad muestrecitas, que gracias a ellos pues muchas veces nos anima a comprar ese perfumito o a ponerlo en la lista de deseos que tanto queremos para que nos lo regalen. Bueno, aquí lo tenemos, yo creo que es un perfume muy conocido porque desde su salida en el año 2015 pues ha tenido además mucha difusión, lo hemos visto mucho y lo hemos probado mucho. Aquí lo tenemos, digo que lo hemos probado porque no voy a mentir que cuando voy a la perfumería ya lo he probado en la perfumería ese frasquito y que nos encanta. Además, tengo que decir que me encanta el diseño de Decadence, que es ese que tiene la formita del bolsito y es que me encanta que los perfumes tengan un poquito una forma característica de ellos, porque sin duda te lo muestran y tú sabes directamente que es de Marc Jacobs, eso fijo, no nos pone un frasco cuadradito y punto, no, tiene su forma particular y se reconoce. Vamos al perfume. También, nada más probarlo, la sensación es de un wow. Es un perfume fantástico. Primero hay que decir que notas que es un perfume distinto a otros. Es un perfume que tiene su propio cuerpo, su propia línea y su propia identidad, con lo cual, pues sin duda, pues también, quizá y no sea para todo tipo de mujeres, a algunas les guste mucho, a algunas les guste menos, pero sin duda tiene una seña de identidad y es distinto y tiene personalidad propia, con lo cual, pues ya puedes tener un perfume a otra dimensión. Y sin duda del 2015 al 2018 que estamos ahora, pues es perfectamente actual, totalmente. Digamos, para hacernos una idea de su aroma, que principalmente lo que podemos distinguir es la ciruela. Lo notamos que es esa nota principal, sobre todo porque no la encontramos en otros perfumes. Ahora sí, no os preocupéis que no es un perfume solo frutal con la ciruela, sino que, por ejemplo, el iris, que es esa florecita blanca, le da un toquecito más suave y va acompañado además de otras flores que lo adornan alrededor de esa ciruela, pero que lo hace muy agradable. Me gusta que distingamos así también los olores, porque recuerdo cuando comentamos el perfume de Elisab, una amiga nos comentó que al principio no le gustaba ese perfume porque no entendía a qué olía ese perfume. Y cuando comprendió que el principal aroma de ese perfume era, por ejemplo, la leche de almendra, lo volvió a probar y dijo: pues ahora lo entiendo y hasta le gustó, ¿no? Es una forma importante. Por eso podemos ver aquí y distinguir como nota principal, que digamos lo hace un perfume oscuro, la ciruela. La ciruela está ahí y luego viene acompañada de un regimiento floral muy agradable y fabuloso. Diría que es un perfume sensual. Un perfume de esos que yo me pondría para una cita en la que quiero que alguien sepa: ¿quieres saber cuál es el olor de una mujer? Así es como huele una mujer. O sea, una cita en la que vas a comerte el mundo. Y fabuloso. Es un perfume que diría que está entre medias de intenso y normal. En una parte media. Lo digo sobre todo porque es un perfume que cuando lo llevas puesto, según lo he llevado puesto, me paso el día con él y lo noto yo y lo notan las personas que tengo a mi alrededor. O sea que tiene un toquecito intenso, no demasiado elevado, pero sí que está ahí, ¿vale? Permanece. Y luego además, el que es perfume, permanece un montón. Tiene una duración fabulosa. O sea, de verdad que es de los perfumes que puedes estar con él, pero mucho rato, bueno, dependiendo, ya sabéis que si estáis bien hidratadas o vais a sitios en los que hay humos y cosas de esas, pues quizá ahí se va. Pero en un ambiente normal es un perfume que aguanta y perdura y vas a estar perfumadas y oliendo fenomenal durante mucho rato. O sea que, ¿me lo compraría? No, ya lo tengo en mi lista de pedidos. Porque, y mira que lo he probado a veces y digo, venga, me lo compro, y luego siempre al final termino que venga, me compro otro. No,
este es el momento. Ya se acabó el de los deseos, así que ya lo pongo en mi lista de la compra porque lo quiero ya. Ya es el momento de tener Decadence. Y por supuesto, probadlo. Tal vez sí es de los perfumes que podríamos meter en esos que es mejor probarlo y no comprarlo a ciegas. Porque es verdad que tiene pues esas notas un poquito más potente, como es esa ciruela que encontramos ahí, que a algunas personas les puede gustar o no, también la intensidad del perfume, por lo cual es un perfume que mejor probarlo antes que comprarlo a ciegas. Os cuento un poquito ahora, es del 2015, de la familia Oriental Floral. Sus notas de salida son la ciruela, el iris y el azafrán. El azafrán como especia no es que yo lo note muchísimo dentro del perfume. Sus notas de corazón es la rosa de Bulgaria, jazmín sambac y raíz de lirio. Sus notas de fondo son el ámbar, vetiver y el papiro egipcio. Bueno, amigas, espero que os haya gustado conocer un poquito mi opinión sobre este perfume. Por supuesto, yo sé que muchas de vosotras lo tenéis, lo conocéis, lo habéis olido en una perfumería. Me encantaría que nos dejarais vuestras opiniones abajo en los comentarios del vídeo. Un besito y hasta pronto.